Iniciamos con una entrevista en exclusiva. A raíz de la implementación de cámaras de seguridad insertadas en los uniformes de la policía de Denver, las reacciones dentro y fuera de la corporación no se hicieron esperar, Juan Carlos. Así es, Vanessa. La pregunta es, ¿sería esto invasión de privacidad de los agentes del orden? Y esto crearía un ambiente de confianza entre la policía y la comunidad. Nuestro compañero habló con el jefe de la policía y nos tiene las respuestas. Adelante, Samuel. Gracias, compañeros. El jefe de la policía de Denver, Robert White, indicó que las cámaras en los uniformes de la policía es una gran inversión que se está haciendo con el objetivo de recuperar la confianza de la población y la comunidad en sus autoridades. El jefe de la policía, Robert White, nos recibió en su oficina del cuartel general del Departamento de Policía de Denver y reflexionó ante nuestras cámaras sobre la desconfianza del 54% de latinos en Estados Unidos sobre la labor policíaca. Hay desconfianza. Es importante que la policía a nivel nacional entienda que debe tener una relación con los residentes de una determinada comunidad. Y creo que las cámaras en los uniformes generarán confianza, porque en los conflictos, estas cámaras ayudarán a solucionarlos. Según el estudio de Pew Research Center, un 46% de los latinos sí creen la labor de la policía. Y esto también lo reconoce el jefe de la policía, Robert White. La mayoría de nuestros ciudadanos, ya sean latinos o afroamericanos, apoyan las leyes y ven la necesidad de tener autoridades que hacen cumplir estas leyes. Para Robert White también hay un gran desafío. El gran desafío es no solamente que los policías entiendan que hay que hacer cumplir las leyes, pero la pregunta es ¿cuán necesaria son algunas acciones que los ciudadanos cuestionan y consideran ilegales? Ahí hay una gran brecha. Y estamos enseñando a nuestros policías a hacer cumplir la ley, pero también a hacerles ver cuán necesario es el criterio y ser sabios para implementar la legalidad, y todo para un beneficio hacia nuestra comunidad. Muchos cuestionan a las cámaras en los uniformes de los policías porque dicen que rompería la privacidad personal e individual de cada uno de ellos. El jefe de la policía de Denver también respondió a eso. Tenemos una política ya acordada de cuándo prender las cámaras y cuándo no. Se prenderán las cámaras cuando haya una interacción con un ciudadano dentro de una potencial perspectiva de delito o crimen. Ahí hay una obligación de tener las cámaras prendidas. El jefe de la policía nos dijo que para el 2015 tienen previsto obtener 900 cámaras, 800 más de las 125 que en estos momentos están en etapa de prueba. Dicen que la inversión sería de aproximadamente $1,5 millones. Esa es la información que les tengo. Retornamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera por esa entrevista en exclusiva.